Continuando con la fase 4, diremos que la fase de demostración operativa debe abarcar todos los aspectos posibles de la explotación propuesta por el solicitante. ¿Ok? Esto quiere decir que durante la fase 4, los inspectores de operaciones deben tratar de observar y de verificar la mayor cantidad de los aspectos relacionados con la observación propuesta por el solicitante. ¿Okay? Por ejemplo, debemos tratar durante las inspecciones y las demostraciones de observar la preparación del vuelo, el manejo de los pasajeros, la prestación de los servicios de escala, el carguío de combustible, embarque y desembarque de pasajeros, coordinaciones entre tráfico, operaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que observar la mayor cantidad posible de aspectos para asegurarnos en la medida de lo posible que realmente el solicitante está listo eh, para sus operaciones regulares bajo un AOC. ¿Sí? Hay algunos aspectos que definitivamente no vamos a poder observar, pero que podemos verificar por medio de la simulación de escenarios. ¿Okay? Eh, por ejemplo, eh, durante una operación de embarque de pasajeros y nosotros queremos ver qué hace el solicitante si se desata una fuerte tormenta, ¿sí? Durante la operación de embarque de pasajeros, mientras se está abasteciendo combustible y se desata rápidamente una tormenta eléctrica con mucha lluvia. Esa es una situación que seguramente no vamos a poder observar porque no podemos predecir qué día van a existir esas condiciones. Pero lo que podemos hacer es indicarle al solicitante que vamos a simular ese escenario, ¿sí? Y que en 30 segundos se supone que va a empezar a llover, aunque no va a ocurrir, pero queremos ver cómo reacciona, cómo lo maneja, ¿sí? Entonces hay que ver cómo van a proteger, entre comillas, a sus pasajeros de la lluvia, qué va a pasar con la coordinación con el abastecimiento de combustible, qué funciones va a cumplir el personal de rampa, etcétera, etcétera, en caso de que se desate una tormenta eléctrica mientras los pasajeros están abordando. Entonces, lo que no podamos observar directamente, sí lo podemos simular y ver cómo lo enfrenta el solicitante y ver si su personal está actuando de acuerdo a los procedimientos escritos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que debemos tratar de abarcar todos los aspectos posibles, ¿sí? Otro aspecto importante en las fases de demostración e inspección es evaluar el aspecto administrativo, el estilo de gestión de los mandos medios para arriba, que muchas veces eh, esto es pasado por alto, ¿sí? Si bien no vamos a entrar a juzgar si el estilo de gestión o el modelo de negocio, etcétera, es adecuado o inadecuado, porque eso es una libertad del solicitante, de su organización, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que su estilo de gestión no tenga un impacto negativo en la eficiencia y sobre todo en la seguridad de las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros observamos que el piloto, para tomar una decisión operativa común, tiene que consultar a su jefe de línea, y este a su vez al jefe de pilotos, y este a su vez al gerente de operaciones, y este a su vez al vicepresidente de operaciones, y así sucesivamente, y una decisión simple está tomando 2 o 3 horas, ahí tenemos un problema que el solicitante debe corregir, ¿sí? Este tipo de aspectos del estilo de gestión y de los mandos de dirección debe ser también evaluado durante la fase 4. Algo fundamental también es que todo el personal, ¿sí? Los miembros del personal de todos los niveles del solicitante, ¿sí? Mandos altos, mandos medios, mandos bajos, personal de tráfico, de operaciones de mantenimiento,
etcétera, etcétera, deben estar totalmente integrados en la empresa. ¿Sí? En la fase 4 nos debería dar la impresión que es un explotador que ya está operando hace 10 años, ¿sí? Que conocen perfectamente sus procedimientos, todo el personal conoce perfectamente procedimientos, vías de comunicación, tanto para operaciones normales como para operaciones de emergencia, cuáles son sus límites de autoridad, cuáles son sus responsabilidades, los límites para las tomas de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a plantear para ello escenarios para procedimientos normales, también para procedimientos anormales. ¿Sí? Por ejemplo, podemos simular que está ocurriendo un derrame de combustible, un derrame de aceite y consultarle a algún funcionario de plataforma, ok, ¿qué haces tú si evidencias en este momento un derrame de combustible o de aceite? ¿Con quién te comunicas? ¿A qué número llamas? ¿Qué acción haces? ¿Qué le dices a la tripulación? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y ver si lo que él hace es realmente lo que debería hacer, si es lo que está en sus manuales, si es el procedimiento adecuado, ¿sí? Eso también nos va a permitir evaluar si se ha aplicado correctamente el programa de instrucción, si las coordinaciones están, eh, digamos, al tanto, todas las personas están al tanto de las coordinaciones. Y aquí también hay un aspecto muy importante. Normalmente en la base principal de operaciones del explotador, normalmente, sí, no siempre, la mayor parte del personal va a ser empleado del propio explotador. ¿Sí? Sin embargo, en las estaciones, eh, en muchos casos el explotador va a tener un solo representante y todos los demás servicios de escala van a ser prestados por un tercero, por un prestador de servicios contratado. Entonces ahí también habrá que evaluar eh, cómo está definido el tema de la coordinación entre el personal del prestador de servicios y el explotador, tanto para las condiciones normales de operación como para condiciones no normales y de emergencia. Debemos evaluar si el personal, si el explotador tiene o el solicitante tiene suficiente personal para desempeñar todas las funciones que se requiere que, que desempeñe, ¿sí? Que no podemos ver que una persona es el de la limpieza y es el de tráfico y es el de operaciones y es el de rampa, salvo que fuera una operación con un solo avión, una operación a la semana entre dos únicos aeropuertos. Bueno, tal vez de esa manera se justificaría que una sola persona haga todo eso, pero para un explotador 121 que tiene 10, 15 aeronaves, que vuela a 20 destinos, bueno, tiene que haber una estructura y una cantidad de personal adecuado y tenemos que ver que funcione de esa manera. Cuando hablábamos sobre las inspecciones, al principio de la presentación habíamos visto una lista de aspectos que se deben inspeccionar, ¿sí? Todos esos aspectos están reunidos básicamente en estas tres inspecciones, ¿sí? Estas son las tres inspecciones que se realizan durante la parte de inspecciones de la fase 4. Inspección a los aspectos relacionados con la instrucción, inspección a la base principal de operaciones del explotador e inspecciones de estación a algunas estaciones representativas de la red de rutas del explotador. Vamos a ver ahora con un poquito más de detalle cada una. En cuanto a la inspección a la instrucción, vamos a evaluar las instalaciones donde el personal recibe la instrucción, tanto la instrucción teórica como la instrucción de vuelo, es decir, los simuladores y otros dispositivos de simulación. Vamos a evaluar si los instructores cumplen con los requisitos que el propio explotador ha determinado que deben reunirse para ser instructores, que tienen condiciones adecuadas, método didáctico para impartir instrucción, que utilizan material didáctico adecuado, actualizado. También evaluaremos cuál es su método o su forma de asegurarse que tienen las últimas versiones, las versiones actualizadas, cómo reciben actualización del material de instrucción. Vamos a ver también que la instrucción que se esté brindando corresponde al programa de instrucción aprobado, la carga horaria, el contenido, etcétera, etcétera.
En la inspección a la base principal de operaciones, esta es una inspección que dura al menos 2 días, puede durar más días y que requiere un equipo de varios inspectores con las competencias necesarias. Lo que vamos a evaluar son las instalaciones de la base principal de operaciones, tanto de, bueno, digamos que el edificio donde esté el gerente general y compañía, etcétera, etcétera, no nos importa tanto, ¿sí? Pero el edificio donde funciona la parte de operaciones, la parte del control operativo, la gerencia de operaciones, jefatura de pilotos, todos esos aspectos sí que nos interesa. También veremos, evaluaremos la cantidad del personal que se desempeña en la base principal de operaciones. Eh, el tema de las condiciones del aeródromo, digamos, es un aspecto que está referido en los documentos de orientación tanto de OASI como del SRBSOP, pero que ya hoy en día no ocurre lo mismo que ocurría, digamos, hace 50 años atrás, al menos en la mayoría de las operaciones, sobre todo las que son internacionales. Para las operaciones 135 puede ser un poco distinto, pero por ejemplo, un explotador que tiene su base principal de operaciones en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto de Bogotá, nos requiere que nosotros estemos analizando si la pista es adecuada, si las calles de rodaje cumplen con ciertas condiciones, si el aeropuerto tiene suficiente iluminación, porque son aeropuertos que sabemos de memoria que tienen todas esas condiciones y que además podemos verificarlas fácilmente mediante verificaciones documentales, ¿sí? También vamos a verificar el equipo móvil, el equipo de tierra, las plantas auxiliares, etcétera, etcétera, que sean adecuadas para el tipo de equipo que utilice el explotador, que estén en buen estado, que quede claro quién es responsable por utilizarlas, por el mantenimiento, etcétera, etcétera. Vamos a inspeccionar el control operacional. Ahí vamos a ver también que pueda comunicarse con las aeronaves, cómo se preparan los vuelos, etcétera, etcétera. Vamos a verificar los servicios de escala en toda su amplitud, abastecimiento de combustible, carga de la aeronave, preparación del peso y balance, manejo de la carga de los pasajeros, de los equipajes, asignación de asientos, etcétera, etcétera. Y el mantenimiento de registros. Los registros son fundamentalmente de dos tipos. Por una parte están los registros personales del personal de operaciones, es decir, donde se lleva el control de las horas de vuelo, periodos de servicio, de descanso, etcétera, etcétera. Los files personales de cada personal de operaciones. Y también están los registros de los vuelos, que deben guardarse por lo menos por un plazo de 90 días, como dice la reglamentación, las carpetas de cada vuelo donde está la declaración general, la meteorología, el despacho, el plan operacional de vuelo, etcétera, etcétera. Finalmente, la inspección a las escalas, que es como una especie de inspección de base, pero más limitada en su alcance, porque normalmente en las escalas hay mucho menos operaciones que en las bases principales de operaciones y como les decía, muchos de los servicios están tercerizados, pero bueno, en general se revisan los mismos aspectos, salvo en la mayoría de los casos el tema de los registros que algunos explotadores pueden tenerlo centralizado, ¿sí? Un aspecto fundamental con el que quiero cerrar esta segunda parte eh, de la presentación y bueno, aclarar que hay una tercera parte, eh, es que no es necesario inspeccionar todas las escalas del explotador, por favor. Eso no lo van a encontrar en el mío ni lo van a encontrar en OASI. Es más, el 8335 deja muy claro que no es necesario inspeccionar todas las estaciones, las escalas del explotador, ¿sí? Con 2 o 3 inspecciones a escalas representativas del explotador es más que suficiente para darnos una idea que está en condiciones de cumplir. De todas maneras, ese explotador es responsable de cumplir toda la reglamentación en todas sus escalas y nosotros podremos en cualquier momento inspeccionar cualquier estación, pero no es un requisito para el proceso de certificación para entregar la OC inspeccionar el 100% de las estaciones del explotador.